Buenos días. ¿Cómo están? Qué belleza. Vamos a leer la palabra clave del pasaje de ahora y voy a orar para empezar. Capítulo 39, versículo 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por su gran amor sobre nuestra vida, de darnos este tiempo apartado, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido que tengas misericordia de mi vida para que puedas cubrir todos mis pecados, Señor, limpiar con tu sangre preciosa, Señor, y en esta mañana solo tu palabra sea revelado, lleno de gracia y autoridad. También bendiga con tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos para que puedan tener un corazón humilde, abierto, para poder escuchar una migaja de tu palabra, Señor. Bendiga esta hora de principio a fin con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de hoy es el tabernáculo de reunión. En el pasaje anterior del libro de Éxodo aprendimos que Dios renovó su pacto con su pueblo. El pasaje de hoy habla de la construcción del tabernáculo. Dios concluyó la obra del tabernáculo. Al comienzo del libro de Éxodo, Dios prometió llevar a su pueblo a la tierra de promesa. Por eso el libro de Éxodo debería terminar con la conquista de la tierra de promesa. ¿No es cierto? Pero terminando el libro no menciona de la conquista de la tierra de promesa, sino de la construcción del tabernáculo. Y desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40 habla centrado en la construcción del tabernáculo, ocupando 15 capítulos de todo el libro. En especial, al construir el tabernáculo se repite 11 veces la frase como Jehová lo había mandado. ¿Por qué repite tanto esto? ¿Por qué tanto énfasis en la construcción del tabernáculo? Porque en la construcción del tabernáculo está depositado la gran voluntad de Dios sobre nuestra vida. Ora a Dios, que a la luz del pasaje de hoy podamos conmovernos de la gran voluntad de Dios sobre nuestra vida, de tal manera podamos adorar a Dios en el lugar santísimo. Amén. Primero, la preparación para la construcción del tabernáculo. Del capítulo 35, versículo 1 hasta el capítulo 36, versículo 7. Después de renovar el pacto con su pueblo, Dios entró en el proceso de la construcción del tabernáculo. Dios es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Por eso, en un abrir y cerrar de ojo, podía construir el tabernáculo y presentárselo al pueblo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo lo hizo? Primero, Dios le dijo que trajeran su ofrenda voluntaria. Miren el versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, para traer para toda la obra que Jehová había mandado por Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Según estudiosos, para la construcción del tabernáculo se necesitaba 1 tonelada de oro y 4 toneladas de plata aproximadamente. O sea, necesitaba mucho. Pero Dios no recibió la ofrenda que entregaron con una actitud de ni modo u obligación, sino solamente la ofrenda
de corazón voluntario. Dios no necesita nuestra ofrenda. Todo lo que tenemos, como nuestro tiempo, dinero, familia, profesión, talento, etcétera, son de Dios. Al fin de cuentas, lo que entregamos como nuestra ofrenda voluntaria para Dios, para la obra de Dios, quedan para nuestra propiedad eterna. Por eso, entregar nuestro tiempo, dinero, talento, familia, para la obra de Dios es acumular nuestros tesoros en el cielo. El pueblo trajo su ofrenda de forma voluntaria y trajo de más, pues sobraba para el tabernáculo. Ahora, ¿qué hizo Dios después? Llamó a los obreros para llevar a cabo la obra. Dios llamó a Bezaleel y a Oholiab como líderes y los capacitó. Miren el capítulo 35, versículos 30 y 31. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. También miren el capítulo 36, versículo 1. Así pues, Bezaleel, Oholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. El pueblo podía construir esta majestuosa obra porque Dios lo iba a llenar de su espíritu. Aunque Dios había llamado a todo sabio de corazón, esto no era suficiente. Es el Espíritu de Dios que los capacitó para hacer tal majestuosa obra. Aquí podemos ver que es el Espíritu Santo que nos capacita para servir su obra. Fuimos llamados para levantar los discípulos de Jesucristo a través del estudio bíblico de uno a uno. Esto es un proceso largo con mucha paciencia, donde muchas veces en ese proceso no se ve resultado. Por eso algunos se decepcionan diciendo: la verdad es que no soy bueno para esto, y quieren tirar la toalla. Pero aquí aprendemos que nuestro Dios nos da toda sabiduría, inteligencia y paciencia para hacer esta obra. Servir el mensaje no es por el esfuerzo del pastor o lo bonito que hable, sino hasta qué punto el Espíritu Santo obra. Levantar un discípulo de Jesús no depende de nuestra habilidad, sino de cuánto dependemos del Espíritu Santo, que nos da toda sabiduría, inteligencia y paciencia necesaria. Amén. Segundo, santidad a Jehová. Del capítulo 36, versículo 8, hasta el capítulo 39, versículo 31. Ahora, el capítulo 36 y hasta el 38 describe cómo construyeron el tabernáculo. Para ver esto vamos a ver unas cuantas imágenes. Ese es el tabernáculo. Ahí la entrada es el atrio y allá en el santuario está el lugar, como sabemos, el lugar santo y el lugar santísimo. La siguiente. Sí, la siguiente. Ok, aquí algunos materiales utilizados. Está el oro, la plata, el bronce, la madera de acacia, lino fino y pelos de cabra. Son algunos de los materiales que se han utilizado. Next. Sí, aquí está como el muro
el muro del tabernáculo, que está la columna y también la cortina. Esa columna la vamos a ver a detalle en la siguiente diapositiva. Sí, ahí está la columna. Como vemos ahí, la estaca era de bronce y esa cuerda era de pelo de cabra. Arriba el empalme era de plata y el poste era de madera de acacia. Y su base, que es las basas que dicen en la Biblia, era de bronce, ¿no? Ese era el poste del tabernáculo. Siguiente. Sí, ahí la cortina de acceso para entrar al tabernáculo eran de azul, púrpura, carmesí. Esta cortina más o menos medían 1,80 m. Es decir, no se podía ver de afuera hacia adentro, ¿no? Sí, la siguiente. Y luego ya entrando, pasando esa cortina, está primero el altar del sacrificio, ¿no? Luego el labraco, que es la fuente de bronce, y atrás ya estaría la tienda, ¿no? Esto se ve como si estuviera entrando al tabernáculo, ¿no? Al tabernáculo. Y primero está el atrio. Siguiente. Ese es el altar del sacrificio, que era de madera acacia bañado con bronce. Siguiente. Y ahí está la fuente donde se lavaban los sacerdotes los pies y las manos para poder entrar al santuario, ¿no? Y era de bronce. Siguiente. Esa es la tienda de reunión. Después de pasar el atrio, está el lugar santo ahí adentro y el lugar santísimo. Vamos a ver unos materiales también de esto. Siguiente diapositiva. Sí. Materiales que tenían este santuario: cubierta de pieles de tejones, cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, cortinas de pelos de cabra y las cortinas de colores, ¿no? Esa era la cubierta que tenía este santuario. Siguiente. Ahora entrando, primero está el lugar santo, ¿no? Donde a la izquierda está el candelero de oro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Siguiente. El candelero de oro, que era de oro puro, era tallado con martillo. Siguiente. Luego está la mesa de los panes a la derecha. Era de madera de acacia cubierta de oro por dentro y por fuera. El altar del incienso, que también era madera de acacia pero cubierto con oro por dentro y por fuera. El altar del incienso. Siguiente. Luego ya pasamos al lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, ¿no? El arca del testimonio también era de madera de acacia cubierta con oro por dentro y por fuera. Y arriba estaba el propiciatorio y los dos querubines. Eso era de oro puro, tallado con de oro puro, ¿no? Tallado con martillo, ¿no? Y este era el lugar santísimo donde Dios iba a reunir, ¿no? Sí, siguiente. Ahora, eso fue la construcción del tabernáculo de 36 hasta 38. Ahora en el capítulo 39 habla la hechura de la vestidura de los sacerdotes. Ahí vemos las vestiduras de arriba a abajo, veamos. Las piedras que estaban en sus hombros de ónice. Luego arriba, como el sombrero, la mitra y la lámina de oro. La lámina de oro está aquí, eso vamos a ver con otra imagen también. Aquí en la frente quedaba, donde decía santidad a Jehová. Luego el pectoral del juicio. Luego el efod sería ese chaleco que se ve amarillo, ¿no? Ese sería el manto azul, la túnica blanca abajo. Luego las campanillas, ¿no? Eso era, si no, como iba con una cuerda el sacerdote entraba, si no sonaba es que murió, ¿no? Y lo sacaban. Y luego el cinto, ¿no? El cinto ahí en el medio. Sí, eso. Ok, ahora miremos el versículo, capítulo 39, versículo 30 y 31. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santo de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahí quisiera mostrar la siguiente imagen. Sí, esa sería, ¿no? Como la mitra, y ahí está la lámina de la diadema de oro, ¿no? Que ahí decía santidad a Jehová, ¿no? En la frente ahí, santidad
a Jehová. Sí. Aquí, ¿qué quiere decir santidad a Jehová? Quiere decir que la funcionalidad del tabernáculo es santidad. Todos los que se entregan a Dios tienen que ser santos, es decir, separados del mundo. Más tarde, los dos hijos de Aarón entregaron sacrificio a su manera. Ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que Dios nunca les mandó. Por esto Dios los quemó y murieron. Dios no puede aceptar las cosas mezcladas con el mundo. A lo largo de la historia, Israel siempre había servido a Dios, pero muchas veces ellos servían a Jehová y también al mismo tiempo a otros dioses de la tierra. Es decir, ellos estaban mezclados, violando la funcionalidad del tabernáculo. Santidad a Jehová. Por eso Dios no podía aceptarlo. Finalmente, por castigos de Dios, ellos fueron cautivos en Babilonia. Viviendo en este mundo, sin darnos cuenta, nuestro corazón queda mezclados con los dioses que nos rodean. Dinero, familia, deseos de la carne, nosotros mismos poniendo prioridad a nuestras cosas, etc. Con este corazón mezclado, muchas veces servimos a Dios por costumbre o porque tenemos que hacerlo. Pero Dios ve nuestro interior. Tenemos que santificar nuestro corazón, renovando nuestra fe en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercero, el propósito de Dios al construir el tabernáculo de reunión. Del capítulo 39, versículo 32 al 43. Miren el capítulo 39, versículo 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Fue acabada la obra del tabernáculo. Ahora, a lo largo del proceso de la construcción del tabernáculo, se repite 11 veces la frase, como Jehová lo había mandado. Mientras el autor Moisés mencionaba la obra, cada rato decía, como Jehová lo había mandado, como Jehová lo había mandado. ¿Por qué Moisés tanto recalca esto? Porque él quería manifestar a su pueblo el gran propósito de Dios al construir el tabernáculo. Entonces, ¿cuál es ese propósito de Dios? Miremos capítulo 25 de Éxodo, versículo 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios prometió hablar con Moisés, el pastor de su pueblo, de sobre el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio. Esta promesa se concretizó más tarde al instruir las ofrendas diarias en el tabernáculo. Miren el capítulo 29, versículo 42
al 46. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Aquí Dios no solo está diciendo a Moisés, sino a todos los hijos de Israel. Si observamos en estos versículos, se repite 4 veces la palabra reunirse o habitaré. Y también se repite 3 veces la frase su Dios. Es decir, Dios anheló reunirse con su pueblo en el lugar santísimo. Y anheló derramar su gracia de perdón de pecados y también su gracia de llamamiento, diciendo, conocerán que yo soy Jehová su Dios. Por medio de cultos diarios y constantes, Dios anheló que ellos ya no fueran un pueblo de esclavos, sino un pueblo escogido de Dios. Aquí vemos la gran voluntad de Dios. Anheló amoldar a su pueblo como un reino de sacerdotes y gente santa a través de comunión con ellos en el lugar santísimo. Por esta razón es que se repite 11 veces la frase como Jehová había mandado. Ahora, ¿cómo respondió su pueblo a este anhelo de Dios? La historia de Israel nos habla que ellos lo habían rechazado. Dios reveló su corazón dolido por su pueblo rebelde a Isaías. Isaías 11, capítulo 1, versículo 11 y 12 dice en la Nueva Versión Internacional: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocausto de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? En aquel tiempo el pueblo servía a Dios. Ellos traían sus animales engordados para el sacrificio, pero como algo ritual. Su corazón estaba desconectado del gran corazón de Dios de habitar con ellos. Y solo llegaban a pisotear el atrio sin llegar hasta el lugar santísimo. Hermanos, en nuestro tiempo, ¿qué significa pisotear el atrio? Es ir al culto, pero solamente calentar la silla sin lograr reunirse con Dios en el lugar santísimo. Es hacer la meditación en la semana sin que Dios toque nuestro modo de pensar, nuestro sentimiento, nuestro plan, nuestro pecado. Es hacer las actividades de la iglesia sin contactarse con el gran corazón de Dios que quiere transformar nuestra vida. Este tabernáculo en el desierto más tarde se convierte en el templo de Jerusalén en la tierra de promesa. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
Jesús se hizo el camino nuevo y vivo al Padre Celestial. Ahora no hay tabernáculo visible. Por eso el Señor dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora el tabernáculo está en nuestro corazón, donde habita el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, ¿cómo podemos reunirnos con nuestro Dios en nuestro corazón? Tenemos que observar de nuevo la estructura del tabernáculo y su funcionalidad. Tenemos que preparar nuestro corazón como un sumo sacerdote avanza hacia el lugar santísimo con temblor divino. Este tabernáculo terrenal es abstraído de lo celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando se construye un condominio cerrado, siempre construyen primero un model house, una casa modelo. Es decir, que las demás casas van a ser como esa casa modelo. De esta manera el cliente puede ver cómo va a ser su casa que estima comprar. La ubicación de los cuartos, los baños, si son materiales de primera, si viene cajonería en la cocina o ropero empotrado, etc. De la misma manera, Dios nos ha dejado el tabernáculo terrenal como un model house. El diseño del tabernáculo salió de la cabeza de Dios mismo. Él lo mandó. Este tabernáculo es figura y sombra de las cosas celestiales. Es un modelo que tenemos de cómo podemos adorar a Dios en el lugar santísimo. El tabernáculo se divide en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios no se iba a reunir ni en el atrio ni en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. En el lugar santísimo es que podían adorar a Dios. Muchos piensan que adorar a Dios es simple, que oramos en el nombre de Jesús y punto. O solo tal vez asistiendo al culto nomás ya estoy adorando a Dios. Pero para adorar a Dios es un proceso. Aquí quisiera mostrarle una imagen. Sí. Allá arriba ahí está se ve completo el tabernáculo. Primero a la entrada, como sabemos, está el atrio, ¿no? El atrio, donde ahí está el altar de bronce, arriba, el altar de bronce donde está saliendo humo. Sí, ahí arriba, ahí donde ofrecían sacrificio, ¿no?, de los animales. Eso representa a Jesús que se sacrificó por nuestros pecados. Luego está la fuente, ¿no? La fuente donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para poder entrar y ministrar las cosas santas, ¿no? Eso también representa esta fuente, Jesús, que nos limpia de nuestros pecados. Esta primera parte del atrio vendría a ser nuestro encuentro personal con Jesús, esa primera vez, nuestra salvación, ¿no? Ahora de ahí hay que avanzar, no hay que quedarse solamente en eso, en nuestra salvación, la primera vez. Hay que avanzar como el sacerdote. Luego el sacerdote pasa
y entra al lugar santo, ¿no? Que sería donde está el candelero, que ese da luz, con su fuego da luz. Eso representa, es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo con su fuego da luz a nuestra vida. Luego a su derecha está la mesa, el otro ese, la mesa con el pan, esa es la palabra de Dios, ¿no? Nos alimentamos de la palabra de Dios. Y luego, justo antes de entrar al lugar santísimo, está el altar del incienso, que ese significa la oración, ¿no? Entonces aquí vemos en este lugar santo el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración. Entonces, en nuestro tiempo, este lugar santo sería nuestro tiempo personal, donde meditamos en su palabra y oramos. Esa dinámica de poder meditar en su palabra y orar es el Espíritu Santo que nos capacita para poder entrar al lugar santísimo. Es ahí donde Dios se reúne con nosotros. Es ahí donde adoramos a Dios. Es ahí donde conocemos cada vez más la gran voluntad de Dios sobre nuestra vida. Es ahí donde hay gozo en nuestro corazón a pesar de la situación. Ahora, cuando adoramos a Dios en este lugar santísimo, ¿qué sucede en nuestra vida? Cada vez más crecemos como reino de sacerdote y gente santa. En el capítulo 19, Dios reveló su gran corazón, su gran esperanza sobre su pueblo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Dios para esto nos dejó su model house, con ese corazón de que podamos crecer como reino de sacerdote y gente santa. Acabando la conferencia, se abrió un nuevo grupo de pesca todos los jueves a las 9. Esto es porque en la conferencia pudieron entrar al lugar santísimo a través de meditar en su palabra y orar. Así el Espíritu Santo obró en sus vidas y le dio esta dirección de salir a pescar. Eso es el fruto de adorar a Dios en el lugar santísimo. Hermanos, ¿dónde estamos adorando a Dios? ¿En el atrio, conformándonos con nuestra salvación? O tal vez en el lugar santo, apenas meditando en su palabra y a veces no oramos. O tal vez oramos, pero no recibimos la palabra personalmente. O realmente estamos adorando a Dios en el lugar santísimo. Viviendo en este mundo materialista turbulento, no es fácil poder crecer por muchos afanes, preocupaciones, problemas, etc. Pero si cada vez más entramos al lugar santísimo, sí o sí vamos a crecer como reino de sacerdote y gente santa. Amén. Meditando en esta palabra, puedo ver que también estoy solo pisando el atrio. Pues muchas veces en las mañanas me conformo con solo escuchar el pan diario de otro. A veces ni escuchar también, sin tener ese tiempo personal de entrar en el lugar santísimo. Pero la gran voluntad de Dios sobre mi vida es grande, pues Dios me da este tiempo de preparar mensaje. Y es ahí que puedo tener ese tiempo personal de poder meditar en su palabra y orar apartado del mundo. Es ahí donde mensaje tras mensaje me maravilla el plan de Dios sobre mi vida.
en esta conferencia pude acompañar a un mensajero. Eso es la gran voluntad de Dios sobre mi vida, de levantarme como reino de sacerdote y gente santa. Gracias, Señor, por su gran voluntad sobre mi vida. Ayúdame a que cada mañana pueda entrar al lugar santísimo de corazón, de tal manera su plan se cumpla con este pecador. Amén. Concluyendo, en el pasaje de hoy aprendimos la gran voluntad de Dios de amoldarnos en reino de sacerdote y gente santa a través de entrar en el lugar santísimo, a través de tener una comunión personal con Dios. Oro a Dios que, movidos de esta gran voluntad de Dios sobre nuestra vida, cada vez más podamos entrar al lugar santísimo de corazón, de tal manera podamos crecer como reino de sacerdote y gente santa. Amén. Voy a leer la palabra clave y voy a orar. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. A pesar de nuestra indignidad, pero usted tiene gran voluntad sobre nuestra vida, de poder levantarnos como un reino de sacerdote y gente santa. Padre, ayúdanos cada vez más, Señor, a darnos cuenta de esta gran voluntad, de tal manera cada vez más podamos entrar en el lugar santísimo y adorarlo de corazón. De esta manera, su voluntad sea en nuestra vida, que podamos crecer como reino de sacerdote y gente santa para el servicio de su obra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Si nos ponemos de pie.